Ya chicos, los objetivos de la clase entonces son que ustedes puedan leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural. El objetivo número 4 es que ustedes puedan analizar aspectos relevantes de lo que vamos a leer, ¿cierto? De las narraciones, para que ustedes puedan tener una profunda comprensión. Además, que ustedes también puedan determinar cuáles son las consecuencias de los hechos y de las acciones. Lo primero que tenemos que saber es qué es el texto narrativo. Entonces, el texto narrativo es un relato, es algo que se relata. Y además se relatan acontecimientos, cosas que van sucediendo, de diversos personajes que pueden ser reales o también pueden ser imaginarios. Los relatos están compuestos de mundos imaginarios, pero también relatos reales y mundos reales. También están desarrollados en un lugar a lo largo de un tiempo, de un texto narrativo, y se caracteriza por tener diversos elementos como el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo y la acción. Entonces, como les decía, un texto narrativo siempre se caracteriza por tener diversos elementos, como el narrador, los personajes, el espacio, que es el lugar donde ocurre todo, el tiempo y la acción. Los textos narrativos siempre son muy diversos y cada uno tiene una característica particular, pero se identifican como un texto narrativo porque tienen en común la estructura de la narración. ¿Cuál es la estructura de la narración? El inicio, el desarrollo y el desenlace. Esa es la estructura siempre de una narración. Algunos de los textos narrativos son las fábulas, las novelas, las historietas, las leyendas, los mitos y los cuentos folclóricos y de autor. Nosotros en esta clase vamos a ver las fábulas, las novelas y las historietas. Estos tres que están en rojo son los que vamos a ver en esta clase y en las clases siguientes vamos a ver las leyendas, los mitos y los cuentos folclóricos y de autor. Vamos a comenzar por la fábula. Muchos de ustedes cuando son pequeños leen fábulas en las primeras cursos, ¿cierto? Y han visto cuál es su estructura, pero siempre debemos recordar que la fábula es un texto narrativo. ¿Qué quiere decir eso? Que se narra, ¿ya? Se relata una historia que es ficticia. Las fábulas siempre son ficticias, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no son reales. Lo que se narra ahí no es real. Está escrita en prosa o en verso. ¿Qué significa que esté escrito en prosa? Que está de corrido, ¿cierto? Así como ustedes escriben en su cuadernito, escriben de corrido. O en verso. ¿Qué quiere decir que esté escrito en verso? Es como se escriben los poemas, como está aquí el ejemplo, ¿cierto? En verso. Sus personajes a menudo son animales que actúan o personifican seres humanos. La mayoría, si no son todas, ¿cierto? Las fábulas están representadas por animales. Aquí tenemos el ejemplo de una fábula donde claramente el título, ¿cierto? Nos avisa y nos dice de quiénes se van a tratar. Se va a tratar de las liebres y los leones. Y claramente dice las liebres hablaban, y nosotros sabemos que las liebres no hablan. Por eso se dice que es una historia ficticia. Sus personajes a menudo, vuelvo a repetir, son animales, ¿cierto? Que actúan o personifican a seres humanos. El principal propósito es dejar una enseñanza y lo hace a través de una moraleja, que a menudo suele aparecer, ¿cierto? Al final del texto. La fábula utiliza la personificación, que es un recurso que consiste en atribuir cualidades humanas a los animales, ¿ya? Cómo ellos piensan, cómo sienten o cómo actúan las personas. En el ejemplo que tenemos, dice, las liebres hablaban en la asamblea y discutían que todos deberían ser iguales. Nosotros sabemos que las liebres ni los leones hablan. Eso es que se personifique, que se le dé una cualidad humana a un animal.
porque los animales, vuelvo a repetir, no hablan. Sus palabras, señoras liebres, son buenas, pero carecen de garras y colmillos como los que tenemos nosotros. Y abajito, acá, tenemos la moraleja. Y la moraleja dice, tolerancia, acepta que todos tenemos diferentes cualidades para diferentes circunstancias. Esa es la moraleja que nos deja este texto. Y que es la principal cualidad, ¿cierto?, de la fábula. Primero, que se personifican animales con cualidades humanas y también que al final nos ofrece una moraleja, un aprendizaje. El siguiente texto que vamos a revisar, el siguiente texto narrativo es la novela. Ustedes ya desde primero básico han leído novelas que van aumentando de páginas, que van aumentando de personajes, porque hay novelas para todas las edades. Hay unas novelas que son un poco más cortas y unas más extensas. Entonces, las características que permiten diferenciar una novela de otro género literario son las siguientes. Primero, narra hechos reales o ficticios, pero que son creíbles. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que puede narrar algo ficticio, por ejemplo, que un hombre va a la luna. Nosotros sabemos que el hombre sí fue a la luna, ¿cierto? Entonces esto sería creíble. Puede narrar que una persona fue de viaje a Londres, por ejemplo, y nosotros sabemos que es un hecho creíble, ¿cierto? Que sabemos que las personas pueden viajar. También predomina la narración, aunque incluye descripción, un diálogo y un monólogo interior. ¿Qué significa monólogo interior? Monólogo es cuando uno habla con uno mismo, ¿ya? Cuando uno conversa con uno mismo. Eso es un monólogo, cuando solamente una persona habla. También describe mucho el ambiente donde se desarrolla la narrativa. Vuelvo a repetir, describe mucho el ambiente donde se desarrolla la narrativa. ¿Qué significa esto? Que describe cómo, por ejemplo, si un personaje de una novela está en una habitación, describe cómo era la habitación, describe cómo era la cama, describe cómo era el teléfono tal vez con el que estaba mirando el protagonista, o describe si había un animal. Describe mucho acerca de el lugar, el ambiente, a diferencia, por ejemplo, de la fábula que vimos recién, que solamente conversaban las liebres con los leones. En ninguna parte nos describía que estaban en el bosque, o que estaban sentados en un árbol, o que estaban cerca de un arroyo. Esa es la diferencia entre la fábula y la novela. También el desarrollo de los personajes es mucho más profundo que en un cuento, en un relato, porque son más extensos. Entonces tiene que proponernos más acontecimientos y obviamente el personaje, ¿cierto?, conversa más, habla más con otras personas, entonces su vida es más profunda y el desarrollo de los personajes es más profundo que un cuento o un relato. Y también tenemos que la narrativa es más extensa. ¿Qué significa esto? Que las novelas tienen más o menos generalmente más de 150 páginas hasta 1200 o más. Hay muchas novelas como la que tenemos aquí, ¿cierto?, que es El Quijote de la Mancha, que tiene muchas más de 1200 páginas. De hecho, vienen varios tomos. También tenemos que la novela es una narración, vuelvo a repetir, como recién lo explicamos, escrita en prosa. Es más extensa que un cuento y su argumento y sus personajes están más desarrollados y más elaborados que un cuento. Y desde la novela pasamos hacia las historietas o los cómics, que es el último texto narrativo que vamos a ver hoy. Las historietas es una combinación de textos con elementos gráficos, globos, como los que tenemos aquí, ¿cierto?, y onomatopeyas. ¿Qué son las onomatopeyas? Son sonidos como, por ejemplo, pum, paf, wiu, por ejemplo, que vienen en estos circulitos también
cuando hay peleas, por ejemplo, o cuando hay golpes, o cuando, por ejemplo, describe que pasó un camión, ¿ya? Escriben ¡bium!, que es el sonido de pasar un camión. Esas son las onomatopeyas, cuando nosotros imitamos un sonido. Y en la historieta el sonido se escribe aquí en estos globitos. Y tienen como objetivo comunicar una idea o una historia, ¿ya? Generalmente tienen como protagonista a un personaje en torno del cual giran las historietas y los demás personajes. Ustedes pueden ver en internet, buscar las historietas de Spider-Man, todos los desarrollados de Marvel, de DC. Hay un cómic que es súper antiguo, que son las historias de Archie. Hay muchas historietas y muchos cómics en internet. Así que si a ustedes Se les me fue gusta, la pantalla negro. si a ustedes les gusta, seguimos entonces. Algunas de las características de las historietas son las siguientes. La historia se cuenta en viñetas. ¿Qué son las viñetas? Aquí pueden ver, estos son rectángulos, ¿cierto? Cada una es una viñeta, cada una contiene un dibujo, que son rectángulos cerrados, ¿cierto? Colocados de manera que el orden de las imágenes se sigue de izquierda a derecha, ¿ya? Siempre. Y de arriba hacia abajo. Y cada viñeta obviamente representa una secuencia, como pueden ver en el ejemplo. La imagen o el dibujo es una representación de lo que se dice en el texto. Esta puede ser una breve explicación puesta en la parte inferior de la viñeta, que complementa la idea que representa la imagen. Aquí tenemos una, ¿cierto?, que dice, no mires al pasado, te pone triste. No mires al futuro, te pone ansioso. Mira el presente y simplemente vive. Muy acorde, ¿cierto?, con lo que estamos viviendo ahora en nuestras casas. Ustedes se preocupan del pasado y de repente les da nostalgia, se ponen un poco tristes cuando se acuerdan cuando podían ir a las clases, cuando podían salir a jugar. Pero si también miran al futuro, se ponen ansiosos porque no sabemos lo que va a pasar, es todo incierto. Entonces lo mejor es mirar el presente y simplemente vivir y agradecer que tenemos vida y salud, ¿cierto? Y finalmente tenemos cómo determinar las consecuencias de los hechos y las acciones que se producen en los textos narrativos, ya en los textos narrados. Las acciones de un relato le dan la estructura a una narración y permiten que ésta vaya avanzando. Cada vez que un personaje va haciendo una acción, esta acción permite que la historia vaya avanzando. Y obviamente, sin estas acciones, los personajes no podrían llevar adelante la trama de la historia, y esta realmente no tendría sentido. Entonces, en los relatos, las acciones principales son aquellas que tienen un efecto o una consecuencia, y siempre conducen a una reacción del personaje. Siempre esta acción o esta secuencia o este efecto va a ser una reacción en nuestro personaje. Aquí tenemos un hecho, y un hecho o una acción tiene como resultado un efecto o una consecuencia. Aquí tenemos nuestro ejemplo. Papelucho acompaña a su mamá en la clínica y por estar aburrido inventa un juego. Este juego tiene como resultado que le extirparon su apéndice por error. ¿Ustedes saben qué texto es? Es Papelucho en la clínica, ¿cierto? De esta manera nosotros logramos reconocer un hecho o una acción. Papelucho, ¿cierto?, acompaña a su mamá a la clínica para que tuviera su hermanita pequeña, para que naciera, y por estar aburrido inventó un juego de roles. Y este juego de roles tiene como resultado que se equivocaran de paciente y que lamentablemente le extirparan su apéndice por error. Aquí, ¿sí? Miss, ¿sabe que Benjamín Barrientos me dice que a veces se le ve negro el PPT? ¿Por qué podrá ser? Puede ser problema de conexión, Miss.
Ya. Sí. Entonces, tenemos las actividades sugeridas. El video de la clase se sube a YouTube cuando se termina la clase, ¿ya? Va a estar en el YouTube del colegio, que yo les voy a mostrar en un ratito más cuál es el canal por si no lo saben, para que ustedes lo anoten. Yo estoy suscrito. Muy bien. Aquí tenemos la actividad de lectura que es del texto del estudiante, de su libro. Si ustedes no tienen su libro, no se asusten, no hay problema, porque también con Miss Belén les vamos a enviar otra actividad aparte, ¿ya? Entonces van a tener dos opciones de actividades, la del libro y la actividad que les vamos a mostrar en un ratito más de lectura. Así que no hay problema. Y si quieren, por supuesto, también pueden desarrollar las actividades del libro y también las que les vamos a enviar y vamos a subir a la página del colegio. Entonces, ustedes van a este link, lo pinchan y les va a derivar al libro que está en formato PDF en la página del colegio también. No es necesario que se metan a la página, solamente con este link ingresan. Lo mismo, acá abajito está el link desde donde subimos el material, que al finalizar la clase se subirá, para que no se asusten. Si se meten ahora, no va a haber ningún material, no va a estar ni el Power ni las actividades, pero sí, una media hora después más o menos que termine la clase, se suben, no hay problema. Entonces va a estar este PowerPoint ya con el link incluido del video de YouTube y además con estos links que son los links de las actividades que les estamos dejando. Entonces, ahora les voy a mostrar desde dónde tienen que ir. Esta es la página del colegio, esta es la dirección, colegiosanalbertohurtado.com. Entonces, ustedes para bajar el PowerPoint y las actividades que vamos a subir con Miss Belén, van aquí, material pedagógico, y van hasta donde dice lenguaje. Lenguaje, pincha lenguaje, y ahí van a estar los cursos. Ustedes obviamente van a quinto básico, y aquí va a estar el PowerPoint y la actividad que vamos a subir con la Miss, ¿ya? Y la clase va a estar en este canal. Este es el nombre del canal del colegio. Ustedes lo buscan y va a estar el video de la clase en un ratito más acá. Ahora sí, chiquillos, ¿alguna duda o alguna consulta acerca de la materia? Pueden levantar la mano ahora si Sí. quieren, chicos. Este es un momento para Pueden ir que levantando nos su digan. manito. Miss, yo solo estoy experimentando si se me ve sin... Si alguien ve esto en la reunión, por favor. Entonces, sus micrófonos recuerden silenciarlos. Entonces, en resumen, vamos a subir a la página del colegio el PowerPoint y las actividades que acaba de explicar Miss Belén. La fábula, la actividad de la historieta y la actividad de la novela. Esas tres van a subirse a la página del colegio más el PowerPoint que vimos aquí. El video de la clase se sube a YouTube, ¿ok? Y el link, para que ustedes tampoco no se pierdan, va a estar al final del PowerPoint donde yo les indiqué al terminar la explicación de la clase. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna consulta? Miss,